onda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos quienes nos escuchan, nos ven y ustedes en especial también. Es un placer saludarte. ¿Qué tema nos traes hoy? Fíjese que Para que nos mantengas entretenidos. mayo es Día de la Madre y en relación a eso vamos a comentar un poquito acerca de la naturaleza de las madres trabajadoras. Claro. Y ustedes serán quienes comentarán respecto de si ha habido una naturaleza evolutiva en las madres trabajadoras. A partir de que ahora, por ejemplo, está prohibido pedir a una mujer certificados de gravidez o de embarazo. Ya la ley lo establece. Hoy la ley también trata un tanto de equilibrar la naturaleza de la posible diferencia que pudiera existir en la cuestión de equidad de género. Aquí habríamos de ver, por ejemplo, una historia que hay. En el estado de Morelos tenemos el sistema pensionario. En el caso de las mujeres distingue que para el efecto de la jubilación necesitan 28 años de servicio y en el caso de los hombres, por ejemplo, 30 años. Alguien en alguna ocasión se fue a un amparo y dijo, por naturaleza de equidad de género no puede haber esa discriminación. Así es que se comenzó a regular que inclusive los hombres debían de ser también de 28 años, no de 30. Pero después hubo pronunciamientos de la Corte en el sentido de que no, debía de seguirse manteniendo esos 30 y esos 28, porque esa diferencia se consideraba que partía del hecho de que la mujer debía de atender las labores del hogar, y hoy ya no se hace esa distinción, ya se equipara por esa cuestión. Así es que el trabajo de las mujeres ha venido, está en la situación del trabajo de los burócratas frente a los verdaderos o los trabajadores del apartado A. Se considera que no son iguales, porque los del A vienen de una lucha social sangrienta y los del B o de la ley del servicio civil de ayuntamientos y de municipios son una burocracia que va evolucionando, que trata de alcanzar los niveles laborales de los trabajadores del A, pero que ese es el anhelo especial de alcanzarlo. Por eso hay varias distinciones entre trabajadores del A y trabajadores de los ayuntamientos o del gobierno del estado. A veces ellos, en un reclamo que podría parecer real, ellos dicen somos trabajadores iguales, pero la propia ley hace ciertas distinciones. La propia Corte establece diversas distinciones, pero bueno, esta es la misma situación que vivimos quizá en el caso no de las mujeres trabajadoras, sino de las madres trabajadoras, que son dos naturalezas distintas. En el apartado de la ley podremos encontrar tres aspectos. Por ejemplo, tenemos madres que son por condición natural de partos, o madres que son por condición de adopción, y madres que independientemente de las dos situaciones tienen hijos que han sido diagnosticados con cáncer, y cada una tiene características especiales en la naturaleza de protección del derecho. A grandes rasgos vemos, por ejemplo, una persona que se embaraza, a partir de ese momento protege la concepción o al producto, y como consecuencia, si está trabajando, ya no va a cargar grandes pesos, se le va a cuidar en la cuestión emocional, ya desde ahí comienzan los cuidados para esa madre, ¿sale? Inclusive la ley establece 6 semanas anteriores al parto descansas y 6 semanas posteriores al parto descansas. Si hay una condición, la ley permite una condición de que es posible que de esas 6 semanas solo trabajes o solo descanses 2 y las 4 restantes, hasta un máximo de 4, se trasladen posteriormente. Pero también ha habido equidad ahí, abogado, porque los hombres también, cuando nace el bebé, tienen permiso, licencia, autorización de faltar al trabajo para apoyar a mamá, sin que haya una sanción al respecto. Sí, solo que ahorita comentamos de las cuestiones, sobre todo aquí, recuerde que aquí hablamos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y en el caso del permiso de paternidad, ese lo tiene la Ley del Servicio Civil. Aunque podíamos quizá por naturaleza del 17 en la interpretación de la ley, de la regulación de casos semejantes, podríamos la similitud ver, que podría ¿sí? ser, claro. Aquí es interesante ver que cuando hablamos de temas, no son temas absolutos, son temas que hay que analizar con la particularidad específica.
porque a veces dice, oye, la ley dice esto, sí, pero en tu caso particular ocurren estas circunstancias Muy buen específicas punto, muy que buen ya punto. no lo establecen. Claro. ¿sí? Oye, doctor, ¿la cuestión de la lactancia ya está en la ley o también es al arbitrio del patrón? No, está en la ley Está en la y ley, dice que máximo 6 meses, en 2 periodos, dice la ley, de media hora, por lo menos, en lugares higiénicos y salubres asignados por el propio patrón. O también permite otra modalidad, de que concluyas tu jornada o que 1 hora antes, o que suspendas 1 hora antes para retirarte y ya llevas a cabo esa Qué cuestión. bendición, ¿no? Sí, Qué bendición. En el caso de las mujeres, cuando una mujer o una persona, una madre, adopta, también tiene derecho a 6 semanas posteriores de descanso con salario de pago íntegro, en el caso de la adopción. 6 En una semanas adopción de posteriores. recién nacido. Habría que ver, la ley define adopción, No pero hay- no no habla hay- de la naturaleza de recién nacido. Claro, será un periodo Porque- de adaptación según la edad. Sí, claro. porque fíjese, podría adoptar, aquí hablábamos de la otra opción, de cuando el hijo es diagnosticado con cáncer, cáncer. por ejemplo. En ese caso, ahí sí tiene una serie de cuestiones. Aquí es interesante que en julio de 2019 se incorpora la ley del Seguro Social. Este derecho viene directamente de la ley del Seguro Social, que se incorpora en julio de 2019 y establece un permiso especial para estas personas. Tiene características específicas. Por ejemplo, debió de haber estado inscrita 1 año antes, 30 cotizaciones, va de 1 a 28 años y puede llegar en algunos casos hasta 3 años de permisos. Puede ser alternado, si los dos trabajan, puede ser alternado con padre y madre. Entonces decíamos, tiene ciertas características. ¿Y solamente es en cáncer, en el caso de cáncer? Así, diagnosticados con cáncer, así lo establece la ley. Porque hay otro tipo de enfermedades terminales o graves, ¿no? Que podrían enmarcarse. Sí, habría que, pero le digo, aquí habría que atender mucho al boom de los derechos humanos. Claro. Sobre todo de los derechos humanos laborales, para ver cómo lo asimilan. Recuerde que nosotros tenemos un sistema en la Constitución donde lo que conocíamos en derecho de la pirámide de Kelsen, que era lo máximo la Constitución, se cambió a partir del caso Radilla de 2011, la modificación 2011 a la Constitución, artículo 1 y 133, y ya existe lo que se llama el bloque constitucional, que ya no es la máxima la Constitución, sino que es los derechos humanos que están comprendidos en la Constitución, en las leyes federales decretadas por el Congreso Federal y en los convenios de carácter internacional. Claro, el tema de las garantías individuales. Wow. Oye, o sea, a nivel general y en observancia general, los periodos de protección para la mujer están uniformes. O sea, en cualquier parte se va a respetar el periodo, el tiempo de 28 años para su jubilación, por así decirlo. No, recuerde ¿No? que tenemos 3 leyes laborales. Ajá. La Ley Federal del Trabajo, que obviamente es para aquellos trabajadores de iniciativa privada, en lo general, Ajá. y que el sistema pensionario tiene sistema de cotización, y el sistema de cotización, ahora con la nueva modalidad, es por las administradoras de fondo de ahorro para el retiro. Ese no tiene que ver con naturaleza de los 28 o los 30 años que habla la Ley del Servicio Civil. Ya. Nosotros hablamos, y el sistema del ISSSTE, el sistema pensionario del ISSSTE, y el sistema del gobierno del estado de Morelos Ajá. y de los organismos descentralizados del gobierno de Morelos y de los poderes del estado de Morelos. Son 3 sistemas pensionarios distintos. Entonces, ¿quiénes se van a los 28 años? En el del ISSSTE, concretamente, Del ISSSTE, estábamos nada más. hablando respecto de los 28 años, hablábamos de la Ley del Servicio Civil. Ajá. La Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos da una pensión a los trabajadores de los municipios de los 3 poderes, Bueno, los es que poderes, también el pero ISSSTE en el Morelos. El ISSSTE también es a los 28 años. Solo que ellos tienen un sistema de aportaciones. Ajá, O sea, tú le pones, llegas a la edad, Ajá. llegas a las cotizaciones y yo te doy
esas. En realidad hay varios sistemas. Yo no soy especialista en naturaleza de seguridad social, pero hay sistemas específicos, hay varios sistemas en el ISSSTE y en el IMSS. Aquí, hablando de la ley del servicio civil, encontramos varios también, pero los clásicos son el de jubilación, que son los 20, los 30 y los 28, jubilación máximo, y los de cesantía en edad avanzada, que son 55 años y 10 de servicio. Muy buena información, Juanito, te agradezco muchísimo, gracias. No, gracias como a ustedes. siempre, enorme información. Gracias, que estés bien, hasta luego. Gracias, muy amables. Nos vemos Gracias.